En los próximos minutos vamos a abordar el tema de cáncer de cuello uterino. Para abordar esta charla hemos planteado esta agenda, empezando por una introducción. Vamos a hablar sobre prevención, sobre diagnóstico y tratamiento. Desde el punto de vista epidemiológico, el cáncer de cuello uterino es una de las causas de morbilidad y mortalidad más importantes en lo que se refiere a neoplasia maligna en la mujer en nuestra región. A nivel global se registran 500 nuevos casos por año y con más de 260.000 defunciones en ese mismo periodo. Es una patología que tiene un gran impacto desde el punto de vista socioeconómico para la salud pública y al mismo tiempo un gran impacto desde el punto de vista emocional en la paciente y su esfera familiar. Pero paradójicamente también es una enfermedad altamente susceptible de prevención. En este cuadro, en este gráfico, podemos ver cómo la incidencia sigue radicándose en lo que es la zona de América Latina, el África subsahariana, el sudeste asiático y muchas zonas remotas como son Siberia, la zona de Alaska, justamente relacionada con el bajo acceso a los mecanismos o a los programas de pesquisa. La mortalidad igualmente no tiene ningún cambio específicamente en la distribución, también radicándose principalmente en lo que es el África subsahariana. De manera que estamos tratando un problema desde el punto de vista médico, pero con un gran perfil desde el punto de vista socioeconómico que afecta mucho más a los sectores sociales más deprimidos. En cuanto a prevención, el cáncer de cuello uterino tiene una característica primordial, es que tiene un modelo etiopatogénico preciso, es decir, el modelo ya comprobado de infección persistente por virus de papiloma humano, específicamente los genotipos de alto riesgo, nos permiten tener un modelo carcinogenético perfectamente predecible y que permite que la citología de pesquisa siga siendo un elemento confiable, costo eficiente y factible en la mayoría de las regiones del mundo. Afortunadamente, el cáncer de cuello uterino presenta un periodo preinvasivo largo en el cual podemos hacer el diagnóstico, incidir de manera eficaz que se puede detectar de forma fácil y el tratamiento eficaz y adecuado, oportuno de la neoplasia intraepitelial cervical hoy en día constituye una de las mejores formas de prevención de esta patología. Asimismo, en los últimos años, el desarrollo de nuevos elementos de tratamiento ambulatorio ha permitido facilitar y difundir el tratamiento adecuado y oportuno de la neoplasia intraepitelial cervical. En este gráfico podemos ver claramente cómo a partir de la segunda mitad de los años 40, con la introducción de la citología de pesquisa, especialmente por los trabajos de George Papanicolaou, vemos cómo se ha ido incrementando la incidencia en el diagnóstico de la enfermedad preinvasiva y que se ha ido relacionando de manera bastante fiable con la disminución de la incidencia y la mortalidad por esta enfermedad. En esta lámina podemos ver cómo la disponibilidad de vacunas en la prevención primaria, específicamente por vacuna, el cáncer de cuello uterino es hoy la primera enfermedad neoplásica maligna susceptible de tratamiento de prevención a través de la vacuna. La disponibilidad hoy de varias de ellas, entre las cuales se incluye una vacuna que cubre los 9 primeros genotipos más frecuentes desde el punto de vista congénico y poco a poco se ha ido ampliando el espectro de protección vacunal. Son vacunas altamente inmunogénicas, es decir, capaces de producir anticuerpos neutralizantes para el virus de manera eficaz y se convierte en una herramienta bastante segura para el uso de forma difundida. En cuanto al diagnóstico, insistir en el examen local, lógicamente en un buen interrogatorio, el examen local dirigido principalmente a una evaluación ginecológica integral y que insista en la determinación del volumen tumoral y la evaluación de ambos parámetros. Para esto, la recomendación es realizar el tacto bimanual, es decir, utilizar la mano exploradora derecha a través de la vía rectal para palpar el parametrio derecho y la mano izquierda para la evaluación del parametrio izquierdo. La biopsia en saca-bocado sigue siendo la forma más frecuente de diagnóstico, pero también la conización o la realización de una conización en enfermedades preinvasivas, en muchas oportunidades el diagnóstico final es un carcinoma invasivo de cáncer de cuello uterino. La evaluación de la enfermedad a distancia también
clínicamente detectable específicamente con la metástasis a nivel de los ganglios supraclaviculares, es uno de los elementos que es perfectamente factible durante el examen clínico. ¿Cuáles son los objetivos de esta evaluación pretratamiento? En primer lugar, determinar el tipo histológico. La mayoría de los tumores de cuello uterino son tumores del grupo epitelial, específicamente el cáncer, el carcinoma de células escamosas, en su gran mayoría, seguido por el adenocarcinoma. Igualmente pueden existir sarcomas, linfomas, pero que son realmente con una incidencia bastante marginal. Como les comenté anteriormente, el volumen y extensión de la enfermedad, tanto regional como local y a distancia, son elementos importantes para establecer específicamente el estadio en el cual se encuentra la paciente. En cuanto a los estudios de extensión, la evaluación citoscópica y rectoscópica está específicamente limitada a aquellos pacientes con enfermedad voluminosa, es decir, mayor de 4 centímetros de diámetro, o en aquellas pacientes que presenten síntomas de esta esfera, es decir, sintomatología urinaria o digestiva baja, poco específica. En cuanto a la evaluación imagenológica, la recomendación actual es el uso de la resonancia magnética de abdomen y pelvis con gadolinio en la evaluación específicamente de la enfermedad en cuello uterino y su extensión a los parámetros. En cuanto al estado ganglionar y ya en enfermedades mucho más avanzadas, la tomografía y la resonancia tienen una sensibilidad y especificidad similar y el uso de ellas puede ser perfectamente indiferente. Recientemente, como parte de los instrumentos de evaluación paraclínica imagenológica, se cuenta con el CT-PET o tomografía de emisión de positrones, que tiene una gran capacidad de detectar enfermedades de bajo volumen, específicamente fuera de la esfera pelviana. Esto ha permitido mejorar los campos de tratamiento en radioterapia, específicamente en pacientes con enfermedad localmente avanzada, donde casi un 18 a 20% de ellas puede tener enfermedad de bajo volumen a nivel de los campos paraórticos, que no son campos específicamente de tratamiento estándar. En este gráfico podemos ver la reproducción de lo que son los estadios de FIGO, donde tenemos el estadio 1A, específicamente una enfermedad limitada al cuello uterino. Son lesiones generalmente no visibles desde el punto de vista macroscópico, la mayoría de ellas enfermedad microscópica, y enfermedad confinada al cuello cuya invasión estromal es menor de 3 o 5 milímetros, dependiendo si es un estadio 1A1 o 1A2. En el estadio 1B, también una enfermedad igualmente confinada al cuello uterino, y el 1B1 es aquella enfermedad menor de 4 centímetros, mientras que la enfermedad 1B2 es la enfermedad que supera este límite en diámetro. El estadio 2 lo subdividimos a su vez en estadio 2A y 2B. En el 2A tenemos aquellas pacientes que tienen enfermedad confinada al cuello y que se limita y que se extiende hacia el tercio superior de vagina, y el 2A1 que no supera los 4 centímetros de diámetro, mientras que el 1A2 es esta misma localización y extensión de la enfermedad, pero con un volumen de enfermedad mayor de 4 centímetros. El estadio 2B es aquella enfermedad que está extendiéndose a uno o ambos parámetros, pero sin llegar a la pared pelviana, mientras que el estadio 3 es un estadio mucho más avanzado, donde en el estadio 3A podemos ver enfermedad que se extiende hasta el tercio inferior de la vagina, y el estadio 3B se extiende hasta la pared pelviana en uno o en ambos parámetros. La presencia de hidronefrosis como parte de la evaluación paraclínica imagenológica también se considera criterio para ubicar a la paciente en un estadio 3B. Finalmente, en el estadio 4, que se subdivide en estadio 4A y en estadio 4B, el estadio 4 es aquella enfermedad que se extiende de forma directa hacia la mucosa vesical y o rectal, y la enfermedad estadio 4B, aquella que se extiende a distancia fuera de la pelvis, específicamente en hígado, hueso, mesenterio y ganglios inguinales, inclusive fosa supraclavicular. En cuanto al tratamiento, el cáncer de cuello uterino lógicamente debe estipularse en base al estadio inicial. En los estadios precoces o tempranos, la histerectomía extrafacial más anexectomía, específicamente en los estadios 1A1 y 1A2, sigue siendo el tratamiento estándar. Como alternativa a aquellas pacientes que tienen deseos de preservar la fertilidad, la conización con márgenes
negativos, es perfectamente una alternativa factible. Para los estadios 1B1 y 2A1 seguimos hablando de enfermedades de bajo volumen. La histerectomía radical con disección pelviana constituye hoy en día el tratamiento estándar y la radioterapia solamente está limitada en aquellas pacientes con contraindicación quirúrgica, es decir, la radioterapia primaria. En aquellos pacientes en este estadio con deseos de preservar su fertilidad, la traquelectomía radical con linfadenectomía pelviana y biopsia de ganglio centinela es desde hace pocos años una de las alternativas más seguras en el tratamiento de estos pacientes. Para el estadio 1B2, este estadio tiene como principal característica un altísimo riesgo de presentar ganglios, enfermedad extendida de los ganglios pelvianos, de manera que hoy en día el tratamiento de este estadio ha mostrado una clara tendencia a dejar de ser quirúrgico para pasar a recibir radioterapia externa con braquiterapia y quimioterapia concurrente. En algunos pacientes y en ensayos muy limitados en centros de investigación, este estadio pudiera eventualmente ser susceptible de recibir tratamiento con quimioterapia neoadyuvante más traquelectomía radical como una forma alternativa al tratamiento. Ya en los estadios más voluminosos, estadios 2A2 y 3, la radioterapia externa con braquiterapia y quimioterapia concurrente con esquemas base de platino es el tratamiento hoy en día aceptado como tratamiento estándar. De igual forma, para los estadios 4A y 4B, la quimioterapia paliativa es el pivote más importante del tratamiento en estos pacientes. En algunas de ellas nosotros podemos utilizar, en base a las necesidades, si hay la formación de una fístula urinaria, una fístula rectal, los procedimientos derivativos, llámese una colostomía o una derivación urinaria, y en algunos casos, sobre todo para control local de la enfermedad, dolor y sangrado, la radioterapia externa con o sin braquiterapia, acompañados de quimioterapia, también constituyen formas de tratar este estadio. Aquí en este cuadro podemos ver claramente cómo el diagnóstico, el estadio inicial de la paciente está directamente relacionado con la capacidad o la posibilidad de supervivencia en los 5 años. Como se ve en los estadios más tempranos, la tasa de supervivencia es aceptablemente alta, por encima del 80% en la mayoría de los casos. Ya por debajo del estadio, por encima del estadio 3, esta tasa de supervivencia cae de forma abrupta. En conclusión, tenemos una patología con un gran impacto socioeconómico a nivel de la salud pública y un impacto emocional innegable en la paciente y en su grupo familiar. El diagnóstico tardío sigue siendo el principal obstáculo en nuestro medio. Es una patología altamente susceptible de prevención primaria a través de la vacuna contra el VPH y secundaria a través de la pesquisa citológica, que es hoy por hoy uno de los modelos más idóneos de pesquisa en el mundo. Lamentablemente, la falta de cobertura y la implementación de buenas políticas de salud pública en muchos países del mundo hacen que esta enfermedad siga persistiendo como una de las causas de morbilidad y mortalidad más importantes en la mujer en edad adulta. Y finalmente es una enfermedad neoplásica maligna con potencialidad de ser erradicada. Quizás el cáncer de cuello uterino podría ser la primera enfermedad maligna, neoplasia maligna, que puede ser erradicada en los próximos años.